Saludo compañero docente, amigo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te saludo nuevamente, profe Neri, en un nuevo video que te traigo para darte información que se ha compartido en estos últimos días, que es de suma importancia, especialmente para los docentes que trabajamos con la asignatura de lenguaje. Así que vamos a comenzar con este video. Desde el principio te digo esta vez que no se te olvide suscribirte al canal para que no te pierdas los videos que comparto y dale click a la campanita siempre para que te caiga una notificación en el preciso momento que yo hago un nuevo video. Y bueno, navegando por el sitio de Slengua me encontré con algo que le han agregado. Si vemos acá en el site de Slengua, que a propósito se los voy a dejar acá en la descripción del video, van a ver que allá agregaron documentos que se van a utilizar para completar o finalizar el proceso de la caracterización de los estudiantes para ver en qué nivel de comprensión lectora están. Y también hay recursos ya para iniciar con el refuerzo. Así como pueden ver acá en la página principal del sitio de Slengua, van a encontrar este banner que dice refuerzo de lectoescritura. Cliquear aquí. Pero vamos ya directamente acá para poder ingresar a las orientaciones y todo lo demás y a los materiales de refuerzo. Le vamos a dar clic acá donde dice clic aquí, el botoncito azul. Y esto nos va a traer a la página donde están los documentos. Tenemos acá las orientaciones para la caracterización de lectoescritura, que es lo que le voy a dar lectura en este video para que ustedes sepan qué es. Pero para que lo vayan viendo también, tenemos acá otro sitio para la caracterización inicial. Básicamente es el formulario donde vamos a subir el cuadro de Excel con la información de los niños. Y tenemos también la caracterización inicial para tercer ciclo y media. Nos dice que a una fecha que la caracterización intermedia está disponible a partir del 18 de marzo. Ahorita estamos solamente con la inicial. Luego, si bajan un poquito, tenemos los materiales de lectoescritura para segundo grado. Acá tenemos el instrumento que se utiliza para hacer la prueba, algo que les mostré en el video cuando le hice aquí la lista de reproducción del sitio de lengua. Y acá tenemos, este es el cuadro que se llena con la información de los estudiantes. Está un poco más explicado en el documento que les voy a leer, solo para que le echen un vistazo rápido. Acá es donde vamos a ir colocando el nivel de lectura que tienen los niños. Luego tenemos lo mismo. Tenemos acá documentos de lectoescritura emergente, la guía para los docentes, el libro del estudiante y también de lectoescritura inicial, el guía y el libro del estudiante. Luego tenemos el material que se va a utilizar para la caracterización de tercero a sexto grado. Y más abajo para tercer ciclo y media. También acá tenemos otro cuadernillo de lectoescritura que podemos descargar. Y hay un sitio aquí de alfabetización. Lo vamos a ver después en otro video que les voy a hacer, porque ahora nos vamos a ir directamente a las orientaciones para ver qué es lo que nos están diciendo. Acá tengo el documento ya descargado. Es un documento de 6 páginas, el cual vamos a leer en este momento. Así que pónganse cómodos y escuchen qué es lo que trae este documento con las orientaciones. El título es Orientaciones para la caracterización de lectoescritura. Me van a decir, pero eso ya lo terminamos. Sí, puede ser que algunos de ustedes ya lo hayan finalizado, pero puede ser que algunos aún no estén trabajando y algunos todavía no lo sepan. Así que por eso vamos a hacer este video. Bueno, inicia con las orientaciones generales para aplicar la caracterización de las niñas y los niños de segundo a sexto grado. El primer punto nos dice preparación de condiciones antes y durante la caracterización. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar, haga la caracterización individual en la semana de ambientación del 6 al 9 de febrero. Por eso les decía que algunos que ya lo terminaron, porque eran estas las fechas en las que se tenía que hacer. Pero incluso este documento lo compartieron hace poco. Luego dice, destinen el tiempo necesario dentro de la jornada escolar para caracterizar a cada estudiante sin interferir con otras actividades de bienvenida y adaptación. Si posteriormente incrementa la matrícula, debe hacer un espacio oportuno para caracterizar a los de nuevo ingreso. Tenga a la mano los materiales a utilizar, la hoja de caracterización y la hoja de respuesta. Ubique 2 pupitres, uno frente al otro, el de la niña y niño y el de su persona. Mientras caracterice a cada uno, el resto de las niñas y niños deben estar resolviendo otras actividades previamente planificadas. Y acá tenemos el instrumento de evaluación. En el primer punto tenemos el inicio de la lectura, donde dice párrafo.
Nos dice que si lee correctamente el párrafo pasa a historia. Si comete más de 3 errores pasa a lectura de palabras. Luego en el número 2 tenemos una historia. Y nos dice si el estudiante leyó correctamente la historia pasa a la pregunta de comprensión 1. Pregunta comprensión 1. Si responde correctamente la pregunta 1 pasa a comprensión 2. Si responde correctamente la pregunta 2 debe seguir fortaleciendo esta etapa. O sea que quiere decir que aquí vamos a enfocar el refuerzo. Tenemos el punto número 3 que solamente son palabras y nos dice si lee menos de 4 palabras pasa a la lectura de letras. Y si lee menos de 4 letras se debe fortalecer a esta etapa. O sea, aquí lo tienen que ir iniciando dependiendo del grado. Van a ver si van a iniciar poniéndolo a leer letras, palabras, párrafos y luego la historia. Y así van a identificar el nivel en el que está y lo van a poner en el cuadrito. Ya vamos a ver más adelante. Luego dice, si la niña o niño se encuentra en la lectura de palabras o letras, en la hoja de registro se coloca al estudiante en la etapa emergente. Aquí tenemos las diferentes etapas. Vamos a colocar en el cuadro el nivel del estudiante, el nombre del estudiante, el género, la edad, el grado. Y aquí están los niveles. Ninguno, si no leyó absolutamente nada. Letras, si leyó letras. Palabras, si leyó palabras. Párrafos, si leyó párrafos. Historia, si leyó la historia. Comprensión 1, si respondió la primera pregunta. Y comprensión 2, si leyó la segunda pregunta. Y como pueden ver, aquí no van a ir poniendo sí o no, sino que si lo hizo, le van a poner el número 1. Y si no lo hizo, van a poner el número 0 en la columna que corresponde. Y luego una observación. Bueno, pues vamos acá. Repite el primer punto. Si la niña o niño se encuentra en la lectura de palabras o letras, en la hoja de registro se coloca al estudiante en la etapa emergente. Si la niña o niño se queda en el nivel de lectura del párrafo o de la historia, en la hoja de registro se debe colocar en la etapa inicial. Si resuelve las preguntas en la hoja de registro, se debe colocar en la etapa establecida, según el nivel de comprensión 1 o 2 al que haya llegado el estudiante. Los resultados se colocan en la hoja de registro, codifique con 1 la categoría que sí logra completar y 0 para las que no, así como en el ejemplo que acabamos de ver. Y continuamos. Una vez concluida la caracterización, agradezca a la niña o el niño por su participación e inmediatamente complete la hoja de registro en formato digital o impresa. Entonces, todo esto es lo que se hace durante la caracterización. ¿Cómo vamos a ver en qué nivel está cada uno de nuestros niños con este instrumento que nos dan? Ahora, después de la caracterización, ¿qué se va a hacer? Nos dice, durante 10 semanas desarrolle 2 sesiones semanales, cada una de 90 minutos en el horario que usted planifique para su implementación, 180 minutos por semana. Aquí estamos hablando ya del refuerzo. Entonces, desde el 6 al 9 de febrero se hacía la caracterización inicial. Finalizamos con esto, enviamos el formulario al sitio que corresponde y luego comenzamos con 5 semanas de refuerzo, 2 sesiones por semana de 90 minutos cada uno. Después viene la caracterización intermedia. Nos hablaba ya la fecha que mencionaba al principio, creo. No, estaba ya en el sitio, era como el 18. No sé qué quiero ver. Veamos. Estaba por acá, por acá, por acá. A partir del 18 de marzo. La caracterización intermedia. Después de la caracterización intermedia, otra vez 5 semanas de refuerzo, 2 sesiones de 90 minutos cada una. Y después viene la caracterización final. Después vamos nuevamente con refuerzos, una sesión semanal de 45 minutos o 90 minutos cada uno. Ya sería solamente una. En estos códigos QR lo que usted va a encontrar es el formulario para subir el cuadro de los resultados de la caracterización. Aquí la inicial, acá la intermedia y aquí la final. Si luego continuamos, nos trae acá recursos para segundo grado y dice, a partir de los resultados de la caracterización, organice a las niñas y niños en equipos de acuerdo con la etapa en la que se encuentren, respetando la integridad física y moral de cada uno. Posteriormente, lleve a cabo la consolidación de habilidades lingüísticas utilizando los cuadernos de lectoescritura emergente e inicial, los libros que les mostraba que pueden descargar desde acá del sitio. Acá están. Está la guía y están las dos guías de la lectoescritura emergente y la lectoescritura inicial. Guías y el libro de texto o el libro del estudiante. Luego dice, según sean las necesidades de las niñas y niños, una vez se haya consolidado el proceso, desarrolla la secuencia didáctica del libro de texto de segundo grado de lenguaje. O sea que todo esto se tiene que hacer antes de iniciar con el contenido. Si le damos clic acá,
a este enlace de este código QR, nos lleva a la página donde pueden descargar los materiales. Vamos a ver. Luego estamos con recursos de tercero a sexto grado. Nos dice, a partir de los resultados de la caracterización, organice a las niñas y niños en equipos de acuerdo con la etapa en la que se encuentren, respetando la integridad física y moral de cada uno. Posteriormente lleve a cabo la consolidación de habilidades lingüísticas, utilizando las sesiones de refuerzo, según sean las necesidades de las niñas y niños. Una vez se haya consolidado el proceso, desarrolle la secuencia didáctica del libro de texto de lenguaje según el grado correspondiente. Casi que lo mismo en segundo grado. Y luego dice, después del proceso reflexione sobre los resultados y tome las decisiones pertinentes para consolidar los aprendizajes, desarrollando la secuencia didáctica de los libros de texto de lenguaje. Y tenemos una nota para las niñas y niños que en la caracterización se encuentren en la etapa establecida, se deben desarrollar los contenidos del programa de estudio del grado en el que se encuentra. Se continúa con normalidad. Bien. Luego acá también nos trae información para el refuerzo de lectura y escritura de séptimo grado hasta segundo año de bachillerato. Vamos a ver qué nos dicen acá. Tenemos las orientaciones generales para aplicar el instrumento de la caracterización. Y dice, aplique el instrumento de caracterización 1 a 1. El resto de los estudiantes deben hacer las actividades previamente planificadas. Utilice el documento de registro de resultados de manera digital para facilitar el proceso de análisis de datos y acciones a ejecutar. Desarrolle cada parte de la caracterización iniciando en el apartado de historia. Deténgase en el momento que el estudiante no pueda avanzar y registre el resultado hasta la sección evaluada. Este es el instrumento que se utiliza con tercer ciclo y media. Y tenemos la pregunta, ¿cómo hacer la caracterización de lectoescritura? Tenemos en la etapa establecida una historia, en la etapa inicial párrafo, etapa emergente letras, lectura de sílabas, sílabas compuestas o trabadas, sílabas inversas y por último lectura de palabras. Y aquí nos explica lo que tenemos que hacer. Comenzamos con la historia en la etapa establecida y dice, si el estudiante sí lee la historia con fluidez, con precisión y entonación adecuada y sin cometer más de 3 errores en las palabras, asigna 1 en la hoja de registro, continúa la evaluación de comprensión lectora. Si responde las preguntas de nivel literal e inferencial, asigna 1 en ambas casillas de la hoja de registro. Si el estudiante no lee la historia con fluidez, haciendo pautas donde no corresponden y comete errores en más de 3 palabras, asigna 0 en la hoja de registro y solicite al estudiante leer el párrafo de la etapa inicial. Entonces, si no lo hace acá, pasamos al párrafo. En el párrafo nos dice, si el estudiante sí lee el párrafo con poca fluidez, precisión y sin entonación adecuada y comete 2 errores en las palabras, asigna 1 en la hoja de registro. Pero si el estudiante no lee el párrafo con fluidez, haciendo pausas donde no corresponde y comete errores en más de 3 palabras, asignar 0 a la hoja de registro y solicite al estudiante leer palabras de la etapa emergente. Si no logra la parte del párrafo, pasamos a la etapa emergente con las palabras, no con las letras, sino que con las palabras. Y nos dice acá, si el estudiante sí lee 4 palabras, 4 sílabas compuestas, inversas y simples, y también 4 letras de manera correcta, asigna 1 en cada casilla de la hoja de registro. Pero si el estudiante no lee palabras, sílabas y letras, se debe agregar 0 en la casilla de la hoja de registro y lo dejamos hasta ahí y comenzamos a reforzar. Bien. Luego, aquí están la explicación de la gestión del tiempo, que es lo que ya vimos, las fechas para la caracterización inicial, las cantidades de horas de refuerzo y todo eso. Pasemos al punto número 3. Nos dice cómo valorar los resultados y asignar el nivel de apoyo que necesita cada estudiante. Y nos explica, para el registro y valoración de los resultados debe utilizar el siguiente Excel, hoja de registro de tercer ciclo de educación media. Descargarlo en su computadora y completar según el listado de estudiantes que participen en la clase. Este es el cuadro de media, pero también se parece al de la básica. ¿Y qué es lo que tiene? Pues tiene acá los datos del centro educativo. En esta parte aquí de la esquina superior derecha tiene las etapas de lectoescritura según las habilidades de caracterización. Está la etapa emergente, si no lee ninguna letra, sílabas ni palabras. La etapa inicial cuando lee párrafos. La etapa establecida cuando lee la historia. La etapa establecida 1 cuando responde las preguntas de comprensión nivel literal. Y la etapa establecida 2 cuando responde las preguntas de comprensión nivel inferencial.
Acá tenemos donde vamos a colocar los datos del estudiante, el nombre, la edad, masculino, femenino, edad y el grado. Y luego tenemos acá al final donde vamos a colocar los resultados de las habilidades alcanzadas por las niñas, niños y adolescentes. Recordemos acá que en cada una le vamos a ir poniendo el número 1. Si lee letras, ponemos el número 1. Si lee sílabas, le ponemos el 1. Si lee palabras, el 1. Si lee párrafos, el 1. Si lee historias, el 1 y así sucesivamente. Acá le ponemos la etapa en la que está. Emergente, inicial, establecida, establecida 1, establecida 2, dependiendo de los resultados. Y por último, alguna observación. Luego dice, el llenado de la hoja de registro se realizará de la siguiente manera. Número 1. Complete los datos generales del centro educativo. Número 2. Llene los datos completos de cada estudiante. Después, para el registro de los resultados de la caracterización debe asignar 1 para indicar que el estudiante logró la habilidad y 0 cuando no alcanzó la habilidad. Además, debe agregar en qué etapa de lectoescritura queda el estudiante e incorporar las observaciones individuales de cada estudiante. Por ejemplo, tenemos acá el niño Miguel Alonso Guevara Funes, ponemos acá la X en masculino, tiene 13 años y es de séptimo grado. En este caso, como podemos ver, lectura de letras, si tiene la habilidad, por eso colocamos el número 1. Puede leer sílabas, colocamos el número 1. También puede leer palabras, colocamos el número 1. Pudo leer el párrafo perfectamente, así que colocamos el número 1. Pero con la historia no lo logró, le colocamos el 0. Y tampoco con las preguntas, así que por eso se le puso 0. En la etapa acá le pusieron in, porque si se fijaron acá arriba, entre paréntesis, vamos a hacer un poco más grande, nos da como la abreviación. M es para emergente y N para inicial, ES para establecido, establecido 1 y establecido 2. Son las mismas. Entonces acá por eso le colocaron la IN, quiere decir que está en etapa inicial. Y en la observación se le puso que debe mejorar la fluidez de la lectura. Bien. Número 4. Para determinar en qué etapa de lectoescritura está el estudiante, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Número 4. Para determinar en qué etapa de lectoescritura está el estudiante, se debe tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el estudiante que está en la etapa emergente reconoce parcialmente o no reconoce letras, sílabas y palabras. Por esta razón, el proceso debe estar orientado a la alfabetización. Si está en etapa emergente, nos vamos con alfabetización. El estudiante está en la etapa inicial, si tiene poca fluidez lectora, comete errores en la entonación y hace algunas pausas donde no corresponde. O sea, si sucede alguna de estas cosas, se coloca el niño en la etapa inicial. ¿Y qué vamos a hacer? Eso quiere decir que hace una lectura silabeada. Entonces es la etapa inicial. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues reforzar la comprensión lectora. Y luego nos dice, el estudiante está en la etapa establecida si lee la historia con fluidez, entonación y hace pausas donde corresponde. En establecido 1 si responde a las preguntas del nivel literal de comprensión lectora y en establecido 2 si responde a las preguntas del nivel diferencial de comprensión lectora. Aquí está la explicación de los niveles en los cuales vamos a colocar a los niños. Y luego viene acá la parte que nos explica cómo vamos a desarrollar las sesiones de refuerzo de lectoescritura con los estudiantes. Dice, el refuerzo de lectura y escritura está orientado a estudiantes de tercer ciclo de educación básica y educación media que no han desarrollado habilidades básicas de lectura esperadas a su edad. A partir de los resultados obtenidos y de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, utilice los materiales siguientes. Estudiantes en la etapa establecida, se debe aplicar estrategias de lectura que permitan seguir desarrollando la comprensión lectora transitando por los 3 niveles, literal, inferencial y crítico, con base en las actividades del libro de texto del grado correspondiente. Además, se utilizan las lecturas del nivel 2 y nivel 3 de la plataforma de Fiction Express para mejorar la fluidez, la comprensión y la escritura. Estudiantes en la etapa inicial. Se deben crear estrategias para alcanzar la fluidez lectora, tono de voz adecuado, hacer pausas y comprender lo que leen. En ese caso, se debe hacer uso de las sesiones de refuerzo de tercero a sexto grados y las lecturas del nivel 1 de Fiction Express para desarrollar la fluidez y la comprensión lectora. Así que tenemos que conectar este refuerzo también con los libros que están en la plataforma de Fiction Express. Y por último, para los estudiantes en la etapa emergente, se deben crear estrategias para que el estudiante alcance el dominio de la conciencia fonológica
principio alfabético, conciencia léxica, vocabulario y fluidez. En ese caso, se puede usar el cuaderno de refuerzo de la lectura y escritura, cuaderno de lectoescritura inicial y las sesiones de refuerzo de tercero a sexto grados, así como las cartillas de alfabetización. Así que eso es lo que vamos a hacer en los diferentes niveles. ¿Y dónde está todo esto? Recuerden que todo esto está acá, en el sitio Es Lengua. Desde la página principal, cuando entran al site de lenguaje, acá dando clic donde dice refuerzo de lectoescritura, acá están los formularios donde se suben los cuadros, también están los materiales que se utilizan para la evaluación y la hoja de registro, los materiales para el refuerzo, las guías, los libros del estudiante y hasta el final acá tenemos también cartillas de alfabetización, que son las que nos mencionan en este punto que podemos utilizar para el refuerzo de los niños de tercero a sexto grado. Acá las pueden descargar. También recordar que podemos utilizar la plataforma de Fiction Express. Bien, aquí le acabamos de dar lectura un poco rápida acá al documento para que no se vaya a hacer muy largo el video, pero acá les dejo también un enlace en la descripción del video con el sitio de En Lengua para que puedan ingresar y descargarlo y leerlo otra vez si gustan, y que puedan pasar a descargar los materiales también que van a utilizar para sus sesiones de refuerzo. Bueno, vamos a cortar hasta aquí entonces. Espero que les haya sido útil esta información. Por favor, no se les olvide compartirlo para que los demás compañeros puedan verlos y todos estemos informados. Recuerden también suscribirse al canal para que no se pierdan los videos que comparto. Y ya me queda nada más que agradecerles por su tiempo, su atención, y los espero en un próximo video.